Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast realizado entre Tel Aviv y Barcelona. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky, y este capítulo está patrocinado por Aitor de la Villa. A partir de 5 euros al mes, podréis acceder a capítulos exclusivos para suscriptores en nuestro Patreon. El trastorno de estrés postraumático es un tema tabú en Israel, un país en guerra más o menos constante, y donde el servicio militar es obligatorio a partir de los 18 años. Una vez terminado el servicio obligatorio, muchos israelíes, especialmente aquellos que han servido en unidades de combate, pasan al enorme cuerpo de reservistas del ejército. Esto significa que el correcto funcionamiento del ejército depende en gran medida de la disponibilidad constante de la población civil para ir a filas cuando se les convoca. Por ello, el trastorno de estrés postraumático que dificulta a muchos el regresar a un contexto militar es a menudo ignorado en aquellos que lo padecen. Omri Ginsburg es un hombre que fue criado para la guerra. Creció nutriéndose de las historias épicas y heroicas de su padre y su tío, dos veteranos de la guerra del Yom Kippur de 1973. Pero cuando hacia el final de su servicio militar obligatorio en el año 2006, Omri tiene que combatir como subcomandante de una compañía de tanques en la Segunda Guerra del Líbano, se encuentra con la cara más cruda y grotesca de la guerra, lejos de las hazañas épicas que había absorbido de pequeño. Cuando termina la guerra e intenta incorporarse en la vida civil, se da cuenta de que algo en él ha cambiado. Padece estrés postraumático y esto le dificulta llevar una vida normal. Ginsburg ha autopublicado un libro de memorias disponible en hebreo y en inglés, llamado Out There, My PTSD Odyssey, o en hebreo Ahu Sham Bachutz, Sipur Masa Betzel Hitmodedut im Posttrauma. En este libro nos habla de cómo es vivir con trastorno de estrés postraumático en Israel y de su lucha para que se le reconociera la condición y ser exento de la obligación de ir a reserva. A lo largo del libro vemos cómo Ginsburg pasa de ser un patriota convencido que daría su vida por su país a cuestionar la sensatez de vivir en un país tan profundamente militarizado. A día de hoy vive en Barcelona y se une al capítulo de hoy para hablar de su libro. Shalom Omri, bienvenido a Al-Ayam. Hola, Shalom. Vamos a empezar ubicando a los oyentes. Al principio del libro hablas de la pasión que se vive por Tzahal, por el ejército en tu familia, y que tu obsesión como joven era poder llegar a servir en una unidad de élite del ejército. De hecho, incluso criticas, entre comillas, a tu hermano Ofer por decidir hacer en la mili un rol menos relevante, menos de combate. ¿Puedes hablarnos un poco de la dinámica familiar, del ambiente familiar y de la mitología tal vez del ejército que se vivía en él? Sí, en mi familia era, la verdad es que no era solo en mi familia, era en todo el ambiente donde crecí, amigos, escuelas. Siempre se hablan sobre los soldados de combate. Es como la cosa correcta de hacer en la vida. Hablan en los colegios sobre héroes, historias de soldados que han vuelto de la guerra, sus experiencia militar. Y yo me acuerdo como niño escuchando a mi padre muchas veces contando sus historias de las guerras. Mi padre fue a la guerra de Sheshet Hayamim, de los 6 días, en 1967, y luego a la guerra de Yom Kippur. Yo nací en 84 y como niño escuchando las historias muchas veces. Es un país pequeñito y cada vez que salimos a un viaje en el país, al Golán, al Sierra de Golán o también al sur, mi padre tenía alguna historia de contar sobre este lugar y muchas veces está conectado a su servicio militar en la reserva, en la guerra. Así que crecí con estas historias. Y mi padre también tenía esta frase famoso de él, es que como que
Si no lo hacemos nosotros, estos puestos de soldados de unidades de combate, ¿quién lo va a hacer? Y sí, mi padre Ofer eligió hacer un puesto que no es de combate. Y él tenía el perfil como ir a las unidades de combate, pero nadie ha dicho nada en mi casa, ¿no? Nadie le criticó sobre estas decisiones que él tomó al final. Hola, Omri, gracias por estar con nosotros. Hay un contraste, ¿no? Porque durante el libro lo dices, ¿no? Con tu padre, como bien dices ahora, te explicaba, ¿no? Estos relatos, esta importancia, ¿no? Esta necesidad heroica de servir para proteger a la patria en guerras que entonces, no lo olvidemos, eran existenciales. La Guerra de los 6 días, Guerra del Yom Kippur, era, como decimos a veces, matar o morir, ¿no? O ganamos o dejamos de existir. Claro, Pero hay algo que no te contaba y eso a medida que avanza el libro y tú empiezas, no me quiero avanzar a las preguntas, pero ahora que mencionabas a tu padre, ¿no? Cuando tú hablas de las complicaciones que supone efectivamente estar en la guerra, dices que tu padre, los pormenores, el sufrimiento que pasó en el frente, las experiencias traumáticas, esas no estaban en la conversación sobre la mesa. claro, la conversación era más historias, historias sin entrar en muchos detalles. Y estos son quizás la primera vez que di cuenta que para mí era la historia completa. Que mi padre me habla sobre lo que pasó, eso es la historia. Pero solo cuando yo entendí que algo conmigo no está muy bien, y eh, fui al psicólogo y a la terapia, y mi psicólogo empezó a hacer estas preguntas preguntando dónde están las emociones, dónde están los sentimientos en las historias de mis padres. Solo en este momento yo di cuenta que son historias muy técnicas. Fuimos de aquí a acá, no teníamos eso, sí que teníamos esto. Entré al tanque a sacar un soldado mío que estaba ahí atascado dentro, pero como no me ha dicho nada sobre el miedo que tenía, o si tenía o si no tenía miedo, mi padre se quemó en un tanque en la guerra de Yom Kippur, y tenemos en la familia unas fotos así que todos conocimos con su cara como con la piel quemado, que toda la cara está negro. La historia es que se ha ido enfrente de mi tía, y ella se pasó enfrente de él y ni lo podría identificar en la primera vez que lo han visto después de la guerra. Entonces, como faltaba esta parte de la historia, y yo pienso que una de las motivaciones más grandes para mí a sacar este libro, a contar esta historia, era con intención de contar una historia sobre algo que nadie habla, y como decir al mundo las cosas que yo quería que alguien mm, podría contarme esta historia antes de ir al ejército. Todo el Ujú. mundo en Israel habla sobre las historias de los héroes no sé, en Yom HaZikaron, en Día El no Día sé de la cómo se dice. Memoria. Ujú. Sí, en Día de la Memoria, y se hable sobre estas cosas. Nadie cuenta las historias de los heridos, físicamente, las dificultades que tienen en la vida luego, o menos de eso sobre la gente que han vuelto como intacto, que no ha pasado nada físicamente, pero tiene esta herida mental. Están enfrentando el TEP, el estrés postraumático. Ujú. Eso es algo que nadie habla en Israel. Quizás en los últimos 2 años sí que empezó un poco la conversación, pero cuando Ujú. yo escribí el libro, cuando yo fui al ejército, nadie habla sobre esto. De hecho, voy a canalizar un poco tu respuesta.
Porque en el libro a veces hablas, cuando especialmente estás empezando a descubrir o a entender que has quedado con secuelas psicológicas de la guerra, y tienes que solicitar, pues, esto, reconocimiento de la condición al ejército, exención de la reserva. Describes un miedo a ser tildado o descrito como un mentiroso o un cobarde, ¿verdad? ¿Sobre qué? Es ¿En qué decir, parte? cuando tú entiendes que tienes estrés postraumático y quieres que el ejército te lo reconozca, te da miedo que la sociedad, que el ejército diga que estás inventándote historias para Ujú. no tener que servir. ¿Esto de dónde viene? Esto viene de que hay mucha gente que da excusas al ejército antes de ir al servicio militar porque no quieren, porque tienen miedo, eh, y eso es algo bastante común que pasa. Em, y yo, como un comandante, o quizás de tener la voz de mi padre en la cabeza, yo me acuerdo que yo tenía esta respuesta siempre en mi cabeza que mis soldados han venido a hablar conmigo sobre sus problemas y para mí casi siempre era que son excusas, ¿sabes? Entonces luego y yo naturalmente pensé que hoy, ahora yo voy a decir estas cosas y todo el mundo va a pensar que son excusas, que no quiero ir y también ahí empezó mi conflicto interno de qué me pasa, ¿sabes? Porque yo siempre quería servir, siempre quería poner lo máximo que puedo en esta parte y luego que algo cambió dentro de mí, parte de esta herida y de verdad no quería ir más, pero era muy difícil para mí admitir que no quiero ir. Y era más difícil admitir que tengo algún problema como el estrés postraumático. Deberíamos aclarar, porque si bien en Israel estamos familiarizados con este término, probablemente la gente que nos escuche en España o en otros lugares tal vez no ha escuchado nunca lo que es el estrés postraumático. Entonces, descríbelo en base a tu experiencia. ¿Cuándo es que te das cuenta que estás sufriendo esta patología y cómo te empieza a afectar en tu día a día? Entonces, el estrés postraumático, una de las frases que yo em, mm, como conecto más es que están hablando sobre una memoria, que algo en esta memoria no encaja bien en el cerebro y tú entras en un modo de alerta. Y lo que es curioso, si hablamos un poco de números, es que algo como 70% de la población, digamos, en el mundo oriente, 70% en su vida van a tener alguna experiencia que es una experiencia traumática. Y además de eso, 90% de esas 70 van a tener los síntomas del estrés postraumático, que pueden ser flashbacks, pesadillas, no sé, dificultades de concentrar en hacer cosas. Pero lo que pasa es que 95% de ellos van a recuperar por sus mismos detrás de 30 días. Entonces, este mecanismo del cuerpo de continuarse en alerta después que han pasado algo grave, como no sé, un accidente de coche, un abuso sexual, puede ser muchas cosas, pero algo, una experiencia muy mala. Entonces la mayoría de la gente se pueden recuperar por sus mismos. Entonces, decimos que si han pasado 30 días y no has recuperado por su mismo,
entras en la definición de que estás sufriendo del estrés postraumático. Ujú. Ahora, puede ser detrás del evento traumático o puede ser que tú puedes vivir años, meses, años después de este evento que te parece que todo está normal y luego empiezan a salir los síntomas. A mí yo pienso que un año y algo pasó que casi no tenía nada o era tan leve que no podía notarlo y hoy en día, 50 años después de la guerra de Yom Kippur, aún hay gente que por primera vez le sale que tienen algo del estrés postraumático. Ujú. Y en tu caso, ¿cuáles son las memorias que, como tú dices, no encajan en tu cerebro o tu cerebro se resiste a asumir? ¿Qué recuerdos tienes de la guerra que crees que te provocan el estrés postraumático que arrastras todos estos años? ¿Viste morir a compañeros? ¿Viste la muerte de cerca? ¿Podemos compartir esta información con la audiencia? Sí, claro. Son experiencias más que todo que están relacionadas por la guerra, claramente. Una de estas experiencias es, para mí, yo salí de la guerra cuando terminó la guerra con una sensación que tenía suerte. Tenía suerte después que han disparado un comandante mío, pero él estaba como 2 metros, 2 metros de mí. Entonces esto me ha dejado esta sensación que tenía mucha suerte, que todo está dependiente del suerte y también la sensación de cómo ha empezado la guerra, que la guerra empieza ahora estamos en guerra, pero si pensamos en Barcelona en un día así y el día siguiente todo el mundo cambia. No había ninguna preparación. Entonces, también tener esa sensación que cada día, mañana o hoy por la noche, puede empezar otra vez la guerra de nuevo. Ahora yo, durante la guerra, tenía experiencia de mucho miedo y esto es que provocó el estrés postraumático del miedo constante durante mucho tiempo que tienes, que todo puede cambiar. Tú ves tus amigos que con heridas o que mueren, que alguien le mata durante la guerra y estás en esta sensación constante que me va a tocar ahora. ¿Cuánta suerte voy a tener? Y luego en el día a día, estas cosas sales por varias triggers. Estos triggers, al principio tenía mucho trigger con olor. Olor del diésel, del tanque quemado, olor del polvo, de las cadenas, las pistas del tanque. Em, Hay mucha gente que tienen los ruidos de explosiones. Yo, para mí, no tenía estos síntomas relacionados tanto y para mí les salió todo por la oscuridad, por la noche y lo que me afectaba más en la vida era el miedo que tenía en la noche en mi casa, no en un lugar inseguro. ¿Tú crees que esto tiene que ver con lo que llaman survivor's guilt, la culpa del superviviente? ¿O crees que es simplemente por el miedo que pasaste en la guerra? Son cosas distintas. Son cosas distintas. Yo tenía culpa de otras cosas, de quizás no tomar las decisiones correctas por mis soldados. Claro, Em, porque, perdón que te interrumpa, pero empezaste como subcomandante, pero como has dicho hace un momento, a tu comandante le dispararon muy rápidamente, y entonces tú asumiste responsabilidad de la compañía, ¿correcto? sí, claro. Él tenía había un evento que han disparado en su tanque varias veces.
Ese era mi comandante, pero un comandante en nuestra compañía que era bajo mi control, es el que era cerca mío durante cuando lo han disparado. Em, entonces yo no tenía este síntomas, lo que tú estabas diciendo sobre la culpa de sobrevivir, pero sí que volví mm, con este sensación que quizás podría hacer las cosas diferente, y quizás no sé, alguien menos, o algún soldado mío podría salir de ahí sin heridas y sin como salir bien. Ujú. Hombre, has mencionado la falta de preparación que había en aquella guerra. Me ha venido a la cabeza tal vez la necesidad de contextualizar un poco a nuestra audiencia en qué momento nos encontrábamos entonces y por qué empezó aquella guerra. Corregidme si me equivoco. La primera guerra del Líbano fue en el 82 y culminó con una ocupación permanente de todo el sur del Líbano que duró hasta el año 2000 y en 2006, si no me equivoco, a raíz de una emboscada de Hezbollah en la frontera que mataron a unos soldados allá a la frontera. Ahí ese incidente derivó en la guerra en que tú participaste y eso que mencionaste tú, esa falta de preparación, fue un tema muy polémico en Israel a medida que se fue desarrollando la guerra porque se certificó básicamente que Tzal, que el ejército no estaba preparado para esas circunstancias y por tanto muchos soldados, incluidos pues tú y tus compañeros probablemente os visteis bueno, operando y luchando en unas circunstancias bueno, con poca preparación y con mucho factor sorpresa y por tanto en situaciones de desventaja y pasasteis peligro y lamentablemente pues muchos soldados también murieron. Un poco para ubicarnos. Sí, parece que la historia se repite siempre, ¿no? Mi padre tiene las mismas historias sobre Yom Kippur, que no tenían todo preparado. Luego, en la Segunda Guerra de Líbano, la gente de la reserva dicen lo mismo, que no tenían el equipaje y todo preparado y no han hecho suficiente ejercicios antes. Y tú ves hoy en día también la gente dice que en la guerra actual que no estuvimos preparando para este escenario. Sí. Entonces yo pienso que siempre cuando pasan años de una guerra a la otra, la alerta baja por no estar en guerra, y esto es algo que nuestros enemigos notan y aprovechan. Y sí, en 2006 esto lo que pasó, la gran crítica de la guerra esta, era de la preparación del ejército, de los comandantes, los generales que no estaban en el campo de batalla, no han salido y estaban en salas enfrente de pantallas grandes intentando de manejar la guerra desde ahí. Ese era la gran crítico de esta guerra. Bueno, está bien tener testimonio tan valioso como el tuyo y directo porque sirve también para, bueno, explicas la cara B de las cosas. En ocasiones, lamentablemente, se romantiza demasiado todo desde el exterior y quienes son críticos y odian a Israel a muerte por un lado, quienes son defensores y apoyan a Israel a veces excesivamente les cuesta ver estos pormenores, por tanto, ahí está tu testimonio un poco para aclarar las cosas. Entrando en tu relato, en el libro, optas por, bueno, después de asimilar esta condición tuya de estrés postraumático, te agarras un vehículo y te dedicas a recorrer muchos de los lugares por los cuales pasaste con tu tanque o serviste como soldado con uniforme, ¿no? Y ahí todos esos recuerdos afloran, esos sentimientos, esos olores que mencionabas antes, esa gasolina quemada. ¿Qué objetivo tenías, ¿no? Por irte solo y enfrentarte a ello tú solo con tus traumas, tus pesadillas.
¿Qué pretendías con aquello? Yo pienso que la palabra enfrentar es la palabra correcta para descubrir eso. Era justo cuando te terminé de renovar, de hacer el proyecto de restauración de esta camioneta, de este coche, que podemos hablar sobre la importancia que tenía en mi proceso, podemos hablar luego, pero la primera idea era de llevar este coche que lo acabo de construir y sacarle a un viaje. Pero yo quería, aparte de este viaje, la verdad es que era la gran objetivo, era empezar y a escribir mi libro. Llevar los cuadernos que tenía, estos diarios que tenía después de la guerra, que podemos también entrar en eso, y empezar y escribir mi experiencia, que mi idea era escribir no sobre lo que pasó en la guerra, quería escribir sobre lo que pasó después de la guerra. Entonces yo pensé que puede ser algo muy valioso si salgo a a la naturaleza donde puedo enfrentar mis grandes miedos, como el miedo de la oscuridad, de estar solo, y mientras estoy escribiendo sobre esta experiencia. Lo que pasó al final en el viaje es que encontré con personas y lugares, como tú has mencionado, que me han llevado a puntos o paradas en mi vida tan relacionados con la guerra, con mi servicio militar, con mi post-trauma, que cuando terminé este viaje era claro para mí que este viaje es un gran parte de lo que quiero contar en el libro. Entonces, luego empecé también a escribir sobre lo que pasó en este viaje y convirtió a la estructura del libro. Háblanos entonces de la camioneta, porque realmente es una parte integral tanto del libro como de tu proceso de recuperación, como bien has dicho. Entonces, esta camioneta la compré en una época em, bastante baja en mi vida, cuando ya sabía que tengo algo relacionado con el estrés postraumático, pero no sabía exactamente qué es y cómo afecta a mi vida, y no lo entendí muy bien. Y la compré por curiosidad. Yo siempre tenía un poco de atracción a este mundo de cosas mecánicos, de aprender, construir cosas. Además, el mundo de 4x4. Entonces encontré este coche con mucho óxido en un bosque cerca de Nataf, cerca de Jerusalén. Y empecé a reconstruir este coche como un proyecto, aprendiendo las cosas solo de libros que he leído, de vídeos en YouTube, de amigos que me ayudaron a entender lo que estoy haciendo. Este proyecto tardó 5 años, em, muy profundo hasta el último tornillo, mucho aprendizaje, y solo cuando acabó este proyecto, y la verdad solo mientras o cuando terminé de escribir el libro y el editor lo leyó por primera vez, y me ha dicho el editor algo como, oh, es increíble la comparación que haces en la manera como escribes el libro entre el proceso de renovación, de restauración del coche, cómo quieres aprender, qué hace cada parte del coche. Y esto es en paralelo del proceso que estás haciendo con tu mente
de intentar y entender cada cosa en tu mente y arreglar todo. Y yo como hemos colgado la llamada esta, y yo he dicho, "Puf, es correcto. Y yo no he dado cuenta, pero luego de hablar con esto mucho con mi psicóloga y con otro persona que en un segundo hablamos sobre él, pero en este momento entendí que yo sin saber he creado un lugar muy seguro para mí alrededor de este coche, en este taller pequeñita, improvisada que tenía en mi jardín, pero era un lugar seguro que para mí en un día a día que he perdido control, en noches que no sabía qué me pasa, con estas pesadillas, con todo el estrés postraumático, era un enclaje seguro que, que me ayudó mucho de sobrevivir esta época. Y luego hablé con una persona que se llama Itai Altschuler, que él también ayuda a la gente con post-trauma. Él tenía post-trauma y su manera de ayudar a la gente es buscar y encontrar estas cosas que le gustan hacer, este pasión. Y luego entendí que es parte integral del proceso de mejorar o recuperar de algo como el trastorno del estrés postraumático. Y hay muchas organizaciones en Israel que llevan a gente, por ejemplo, a hacer surf, empezar a salir y hacer surf, pero en general encontrar tu pasión, algo que te da este chispa, Me gus- porque me gusta, perdón que te interrumpa, porque tiene algo muy israelí lo que explicas, que es decir, yo me lanzo a reparar un vehículo sin tener ni idea de qué va el asunto, pero yo tengo ese objetivo y lo voy a hacer y ya voy a encontrar el camino. Y es algo que ocurre mucho, ¿no? En Israel, en la vida profesional o en la propia realidad social, ¿no? De que, bueno, hay una cosa, vamos a hacerla, no sabemos cómo, ya encontraremos la solución, ¿no? También por eso creo que Israel, en las cosas buenas que tiene, logra solventar problemas un poco gracias a esta mentalidad que expresas tú y que tal vez de un modo involuntario te llevó a crear, como has dicho tú, este pequeño y humilde refugio donde tú avanzar en en este proceso de búsqueda, de recuperación, llamémosle. Y a lo largo del libro, lo que trasciende al final un poco es que tu propia experiencia y tu patología te pasan un poco de ser un patriota convencido y un joven dispuesto a darlo todo por la patria a una persona que obviamente tras lo vivido pasa a ser crítico pues con la infraestructura, con el servicio militar y con lo que representa, ¿no? ¿Esta experiencia tuya te ha cambiado, abriendo el Zoom, la perspectiva que tienes sobre tu propio país? Em, es esta experiencia y yo pienso que además de todo, de vivir fuera. La experiencia de mudarme a Barcelona, de explicar tantas veces a gente de aquí, a mi expareja sobre lo que pasa en Israel, me ayudó mucho de ver las cosas de fuera porque era la primera vez en mi vida que recibo una perspectiva o escucho una perspectiva que no es alguien de Israel que me ha pasado toda la vida escuchando las mismas cosas que yo escuché en la vida, en la día a día. En esto, entonces, como me ayudó de abrir los ojos un poco en lo que pasa en Israel. Em, y también salir más del conflicto que yo tenía, que de repente soy uno de estas desertores, digamos, que no quieren servir en el ejército y entender muchas cosas sobre el país, pero cuando tú estás aquí, luego podría haber cosas
que son, yo hoy en día puedo decir que son como brainwash, no sé cuál es la expresión en español. Lavado de cerebro. Sí, lavado de cerebro, que si tú escuchas una historia, un lado de una historia, toda tu vida, y todas estas historias sobre los héroes y que todo está mal y todo está bien y que hacemos siempre las cosas correctas y no ves el otro lado, te están un poco lavando la cabeza, el cerebro con en estas ideas. Y a mí me ayudó mucho de hablar con gente de aquí, de poder escuchar un poco de la historia del otro lado. Y hoy en día, cuando yo veo con la situación horrible que pasa ahora en Israel, se puede notar todo el rato cómo continúan solo con esta ideología de contar las historias de la gente israelí que han sufrido y ni salen ni una vez una historia sobre el lado palestino y esto te hace ver las cosas solo de un lado. De hecho, tu libro es autopublicado. Yo entiendo que debiste intentar llevarlo a editoriales en Israel. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de intentar publicarlo? ¿Crees que en Israel hay una reticencia a publicar eh, un libro que es así crítico, digamos, con el establishment militar? Es buena pregunta. Yo tenía este miedo y cuando tenía ya el contrato de un editorial muy grande en Israel que querían firmar y uno de las condiciones en este contrato era que ellos lo van a poner el editor y que él tiene la última palabra y tiene la última palabra sobre la portada y esas cosas. Yo he dicho, "Puf, yo no quiero ponerme en este lugar que me van a hacer el libro quizás más comercial o quizás menos crítico o contando la historia como es por vender un poco más de libros. Tenía este miedo. Para mí era muy importante de contar la historia como la experiencia que yo tenía y es mi intención en todo el libro es que lo lee está en mis zapatos, digamos, está como desde mi punto de vista. Yo me acuerdo que algún conocido, alguien que también publicó un libro, leyó mi libro y me ha dicho, mira, tienes ahí una frase que estás diciendo que en un contexto de estar en la reserva y sufrir mucho, que estoy diciendo cómo odio el ejército. Y esta persona me ha dicho, buah, tío, mejor quitar esta frase porque es muy grave decir odio el ejército y ninguna organización formal del país puede comprar este libro y dar a la gente si hay una frase ahí. Y yo he dicho a él, no, pero esta es la sensación que tenía dentro mí en este momento y yo no quería quitar este frase y no lo he quitado. Pero la cosa es con el estrés postraumático es que la gente tenía mucho miedo de hablar sobre este tema. Mucha gente le interesa este tema porque está alrededor de todo el mundo y todo el mundo conoce gente con que sufren del estrés postraumático. Puede ser que ellos ni saben aún. Entonces, el público tenía mucho interés en eso. Y yo sentí, después de publicar el libro, que era un poco en la sociedad israelí es un poco de tabú a criticar gente con heridas o con discapacidad de la guerra. Entonces yo pienso que yo tenía un poco de privilegio decir las cosas sin escuchar mucho crítico. Y yo sé que seguramente que hay gente que tiene mucho crítico sobre la manera de cómo yo he escrito el libro. Por supuesto que
cuando uno publica cosas, artículos, libros o canciones, habrá siempre quien le guste más o esté más de acuerdo y gente que sea más crítica, ¿no? Am, a, a nosotros aquí en Alayam nos gusta siempre los contrastes, tratamos de hablar sin filtro de las cosas, pese a que estamos tratando un tema que, como bien sabemos los tres que estamos aquí, es muy conflictivo y levanta muchas pasiones. Me gustaría ponerte un poco ante un contraste, ¿no? Es decir, tú no escondes para nada tu criticismo a partir de tu experiencia vivida, explicas cómo esta distancia, tal vez yo y Paul también hemos vivido un proceso similar, el estar en Barcelona te hace ver las cosas con otra óptica y asumes o entiendes realidades que tal vez desde Israel cuestan más. Pero hay otro elemento que también en Alayam hemos tocado y tratamos prácticamente en cada conexión, ¿no? A raíz de esta guerra del 7 de octubre surge también, como ya ocurrió en el pasado, pero creo que de modo más acentuado, un sentimiento anti-israelí muy, muy intenso en Barcelona, en España, en Occidente, que al menos por mi parte creo que va más allá de una crítica legítima al gobierno, al Estado o al ejército, ¿no? Hay un elemento de un odio desmedido que lamentablemente muchos israelíes o judíos acaban pagando, ¿no? No sé cómo lo vives tú esto, hombre. Si por un lado tú tienes tus ideas y no las escondes, pero por otro lado no dejas de ser un israelí y para mucha gente eres lo mismo que el tipo más radical de Jerusalén, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo vives este fenómeno? En esta época, cuando empezó la guerra, la verdad que era época un poco difícil para mí de hablar con amigos y explicar y de repente, o por primera vez, ver que amigos y gente cercano están pro-palestinos, que para mí es difícil escuchar estas cosas. Y cuando la gente habla sobre un genocidio, ¿es en español? Genocidio. Genocidio, es que es como, es difícil escuchar esta palabra en este contexto. em, Además, después de lo que pasó en 7 de octubre, que para mí es como quizás el genocidio es al revés. Si nadie, si el ejército no estaba ahí en 7 de octubre parando el ataque este era genocidio. Y lo que pasa en Gaza no, como no pueden ver las cosas, no pueden ver la intención que también hay de separar la población de estos ataques y cómo no pueden ver lo que está haciendo Hamas usando el público palestino, la población palestino, como alguien que le protege. Y este era muy difícil para mí. Yo la verdad es que vi varias veces en los grupos de Facebook, no sé, una imagen de manifestaciones en España o en Barcelona con una bandera de Hamas o algo, no sé, con un poco de anticismo, ¿se dice? Antis... Antisemitismo. Anti, Semitismo. entonces una cartel con anti, otra vez. Antisemitismo. Vale. En una manifestación, alguna bandera con antisemitismo. Y yo como era difícil para mí creer. Entonces cuando empezó una manifestación pro-palestino abajo de mi casa, yo he dicho, "Buah, yo no quiero ver mañana foto de algún israelí que pone algo en Facebook y yo ni sé que toda era la manifestación era así o quizás era una persona con este cartel. Entonces yo fui a la manifestación para sentir cómo es. Y la verdad es que no era tan grave y yo sabía que yo estoy leyendo las noticias aquí y yo entiendo a las personas que si la única cosa el único contenido que tú consumes es de los medios de comunicaciones aquí en España y tú ves solo el lado palestino, las historias, la gente sin casas, entiendo por qué la gente salen
a la calle por eso, pero yo siento es que por falta de información, que no tienen suficiente información. Y yo cuando empiezo mis conversaciones con alguien de aquí y veo que vamos a un debate sobre Israel y Palestino, yo pregunto primero la cosa más básica y si esta persona em, cree que Israel tiene el derecho de existir y estar ahí. Porque si la respuesta es no, yo no tengo nada de hablar con esta persona. Eso es mi primera pregunta. La segunda pregunta es si esta persona em, entiende que lo que pasó en 7 de octubre pasó y no piensa que son mentiras que salen, las cosas que han pasado en el Festival de Nova, en todos los kibutzes. Y si la conversación no empieza que en alguien que está como que está em, de acuerdo con estos hechos, yo no tengo nada de hablar con él. Y lo que a mí me parece más raro es que hay gente que gritan por genocidio y no dicen nada sobre el 7 de octubre. Em, que como que para mí está bien decir algo para que para el fuego y que termina la guerra, pero no pueden decir estas cosas. Yo quería que la gente ese que están manifestando contra Israel también podrían tener en la manifestación algo contra Hamas. Ujú. ¿Y cómo está afectando todo esto a tu condición? O sea, ¿esto te genera triggers? ¿Esto te despierta post-trauma? ¿El oír hablar de la guerra constantemente? ¿Cómo lo estás viviendo, aunque estés lejos? Em, Yo en el último año tenía hace un año casi un poco más, un año y 3 meses tenía un evento que me ha cambiado la vida y por este evento mi situación o mi entrenamiento con el post-trauma cambió mucho. Y los eventos de 7 de octubre para mí era una prueba muy grande, eh, es que entender si mi situación de verdad mejora para siempre o mucho o era algo en temporal. Porque antes, cada vez que había algo así, en la época que viví en Israel o también cuando ya viví aquí, cuando pasó algo así, una operación en casa o esas cosas, yo entré en un lugar muy oscuro que no podría dormir, con muchas pesadillas, eh, em, que no puedo pensar y hacer nada más de estar preocupado y estresando por la situación. Entonces al principio, en el 7 de octubre, me afectaba un poco los eventos, pero pienso en el nivel normal como todos los israelíes que han visto las historias que salen ahí y la gravedad que tenían estos eventos, pero luego sí que podría salir de este lugar. em, Claramente estoy como viendo la tele, las noticias, pero no me afecta como una persona que tiene un estrés postraumático grave y como me lleva a un lugar muy oscuro. Ahora volvemos a saltar de tu lugar físico, Barcelona, y te transportamos virtualmente a Israel y Gaza, ¿no? Uno de los temas más conflictivos, por así decirlo, y que probablemente te has topado con ello, es la publicación de vídeos que graban los propios soldados con sus smartphones, ¿no? Que en ocasiones son muy agresivos, ¿no? Con tratos abusivos contra los palestinos. No sabemos si son miembros de Hamas o civiles inocentes, mostrando mucha sed de venganza, ¿no? No sé si este fenómeno es algo que vosotros en 2006 en el Líbano experimentasteis, hicisteis, viste a tu alrededor.
A pesar de que entonces obviamente no habían redes sociales y esto no salía a la luz, ¿no? Sabemos que Tzal ha hecho algún supuesto intento de evitar que los soldados entren en sus teléfonos para evitar que esto salga a la luz, pero es muy difícil de controlar. Hablamos de decenas de miles, cientos de miles de soldados, de reservistas. Y es un fenómeno que de hecho ha servido como parte de la acusación que presentó Sudáfrica contra Israel en esta acusación de genocidio que llevó a la Corte Penal Internacional. ¿Este fenómeno ocurría cuando tú eras soldado? No, casi nada. Yo pienso que quizás había unos unidades que tenían cámaras, pero era algo que casi no había. Había algún periodistas que han entrado con unidades, pero eso también era algo muy especial, muy poco. Y esto lo mismo del lado de Hezbollah en esta época, que también no salían muchos videos o no hay mucha documentación de la guerra como del combate, del campo de batalla. De hecho, o sea, con estas preguntas intentamos ayudar al público que nos oiga a entender lo que vive un soldado cuando está en una guerra, como podría ser la del Líbano o la de Gaza ahora mismo, cuando está en territorio enemigo y, digamos, es un soldado, tiene que obedecer órdenes, tiene un trabajo, un cometido, pero inevitablemente está alimentado por un sentimiento de patriotismo y tal vez en el caso de Gaza, venganza. Y por el otro lado, también está en una situación de mucha adrenalina. Una situación de combate, es una situación tensa, de, como tú dijiste antes, de miedo y de luchar o morir. Entonces, recuerdo, por ejemplo, una parte de tu libro que me impactó mucho, que es cuando estás describiendo tu experiencia en el Líbano, hay un momento en que vuestra unidad se está, vuestra compañía, perdón, se está retirando de un combate, en territorio urbano y describes un tipo de borrachera, de violencia en que disparabais a edificios que no hacían falta y cosas así, como por verlos caer. ¿Crees que puedes describir esta sensación? Y lo digo desde una postura neutra, simplemente para entender qué es lo que vive el soldado cuando está en esta situación de territorio enemigo. Entonces, para, para mí no era para ver ningún edificio cómo cae o ni para destruir algo de la otra parte. Esto es solamente del miedo. Cuando tú tienes mucho miedo y sabes que te pueden disparar en cada segundo, y una de las cosas, de las características de la guerra del Líbano es que casi no hemos visto el enemigo. Los soldados, los terroristas, o no sé cómo quieres llamarles, de Hezbollah salen de un túnel debajo de un edificio, disparan un misil y vuelven ahí. Y tú escuchas el misil o cuando te toca, pero no ves nadie. Entonces, del miedo de que alguien puede salir en cada segundo, la única cosa que tú puedes hacer para relajar este miedo es disparar. Porque cuando tú disparas, nadie puede salir. El enemigo también tiene miedo de salir. Entonces, esta cosa es más una sensación quizás falsa de poder o para obtener este confianza. Ahora, en la guerra no todos los ratos hay adrenalina y alerta muy, muy alta, porque hay muchas em, épocas o tiempos durante el día que no pasa nada, que intentas dormir unas horas, que quieres comer, que estás en un lugar más protegido y esta alerta baja. Tú no puedes estar en 24 horas
en este alerta y adrenalina. Si pasa algo, si no sé si ocupamos algún territorio, si hay un batalla o algo, sí que sube la adrenalina, pero hay muchas tareas y muchos tiempos que está como tranquilo. Todo puede cambiar en un segundo y cambia en algún momento. De repente. Pero son momentos que estás con el equipo, habláis, coméis algo y no sé, yo me acuerdo el lavar los dientes, que era algo que siempre me hacía como volver al mundo normal. Me ha impactado, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Del miedo y un poco abriendo el foco demuestra que al final la supremacía militar no es una garantía de éxito inmediato, ¿no? Es decir, tener los mejores cazas y los tanques y la munición más avanzada no supone que entres en un conflicto y automáticamente lo ganes, como dijiste tú, y es muy revelador en el 2006, no veíais al enemigo literalmente. Probablemente sus armas eran de menor calibre, pero ellos conocen el terreno, ellos saben los escondites, ¿no? Y este es uno de los grandes temas del conflicto al que nos enfrentamos hoy, ¿no? Israel tiene una evidente supremacía militar y ayuda militar de Estados Unidos por tierra, mar y aire, y se puede destrozar todo, pero da la complejidad o el hándicap de que gran parte del potencial militar de Hamas está bajo tierra, ¿no? En esta red de túneles subterráneos, este metro que se habla que podría ser no sé si me equivoco, de más de 500 kilómetros en total, es decir, una locura, ¿no? Y incluso pasados más de 3 meses de guerra se habló que tan solo el 20% de los túneles podrían haber sido neutralizados. Por tanto, parece una misión muy difícil de lograr, ¿no? Acabar con ello, ¿no? Sí, ahora te voy a hacer un ejercicio un poco de imaginación, ¿no? Según tu experiencia y poniéndote en la piel de los soldados que están hoy en día en Gaza. No sé si tienes familiares o amigos que están ahí en el terreno. ¿Cómo crees que se sienten? ¿Cómo se combate contra esta amenaza? Meterte bajo tierra en un lugar oscuro que no sabes dónde va a desembocar. Es decir, no sé, solo de mencionarlo yo ya me cago de miedo. No sé cómo se debe afrontar esa situación. Yo pienso que por, por- porque ya he tenido una experiencia así, yo pienso que lo que pasa en Gaza ahora, el, el nivel de intensidad es 1000 veces más grave de lo que hemos tenido en la Segunda Guerra de Líbano. Y no hay mucho que decir, es una mierda, es difícil, es estrés que casi no para. Y ahí como ellos están, la franja de Gaza es un lugar pequeñito, están 5 kilómetros desde de casa máximo, ¿no? Y casi llegas al mar. Y es una situación muy difícil con mucha intensidad y por esto llega luego la reacción de este mecanismo del estrés postraumático. Pero lo que yo solo puedo imaginar es las cosas difíciles ahí, es que cuando tus amigos del equipo, tus compañeros, em, como que están fallecidos o que pasa algo grave y tú necesitas ayudar a la gente y las cosas que puedes ver ahí son muy difíciles. Yo me acuerdo que cuando salió las noticias de los soldados que dispararon los rehenes, tres rehenes israelíes, yo inmediatamente estuve pensando sobre estas pobres soldados. Yo no sé los casos, los detalles exactamente, pero estuve pensando de estas personas, cómo ellos pueden continuar con sus vidas. Para nosotros en la Segunda Guerra Mundial también pasó, la Segunda Guerra de Líbano también pasó que un tanque de mi compañía, em, ¿cómo se dice? Ran over. Atropelló.
atropelló un soldado de israelíes y dos murieron y dos tenían heridas que no te voy a descubrir, decir los detalles, pero solo puedes pensar lo que pasa que en un tanque que pesa 64 toneladas pasa sobre personas, tío. Y yo me acuerdo una de las cosas después de que pasó esta accidente era que yo hablé con el conductor de este tanque y yo lo pregunté si él está bien y él me ha dicho sí, que estoy bien. Y en el día siguiente, él me ha dicho, wow, ayer, cuando tú me has preguntado cómo estoy, ni sabía que era yo que he hecho ese accidente. Entonces el conductor del tanque ni se puede notar cuando pasa algo así. Y solo luego alguien le ha dicho otra vez cómo estás y cómo te sientas y cómo pasó esto y cómo no lo has visto. Y él ha dicho, no, ¿a quién? No, no le vi a quién. Bueno, la guerra es una mierda. Es una mierda. Estamos de acuerdo. Hombre, y vamos a cerrar el capítulo de hoy. Quiero darte muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias, por haber hablado de tu libro, el cual enlazaremos al capítulo y recomendamos a los oyentes encarecidamente que compren, que lo lean, porque es una muy buena lectura. Como dijo Ofer antes de empezar a grabar el capítulo de hoy. Es un libro que abre los ojos y aprendes mucho de él. Am, y con esto, desear que haya paz en Israel y en el mundo. Agradecerte tu tiempo de nuevo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a vosotros. תודה רבה, עמרי. Toda